Justo aquí, en la estación Calle 45, es donde inició todo. Desde el 16 de julio del 2024 nos empezamos a reunir en esta estación para ir a la clase de Derecho Internacional a las 2 de la tarde. De la mano de nuestro profesor Douglas hemos adquirido muchos conocimientos y el día de hoy, en nuestro parcial final, queremos transmitirles un poco de ellos. ¿Qué relación tiene el ecofeminismo y el derecho internacional? El ecofeminismo es un movimiento que combina el feminismo con la ecología. Básicamente propone que tanto la opresión a las mujeres como la explotación del medio ambiente están interconectados. Sostiene que las mismas fuerzas patriarcales que oprimen a la mujer también dañan a la naturaleza. Por lo tanto, el ecofeminismo aboga por una relación mucho más armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza, promoviendo así la justicia social y ambiental. Los ecofeministas argumentan que el rol de la mujer a través de la historia, como cuidadoras o administradoras de recursos, ha desarrollado una relación especial con el medio ambiente. Esta perspectiva sugiere que al empoderar y defender los derechos de la mujer, se procura un mayor cuidado del medio ambiente. Además de esto, pues el ecofeminismo critica las estructuras patriarcales y capitalistas de hoy en día, pues por perpetuar desigualdades y por explotar tanto al medio ambiente como a las mujeres. Entonces, el ecofeminismo propone un cambio de la economía y de la sociedad para que en un futuro sea mucho más sustentable y se respete a las mujeres, se valoren sus contribuciones y asimismo se respete al medio ambiente. Para hacer esta relación recurrimos a la obra de la autora Eva Díez Peralta, Los derechos de la mujer en el derecho internacional. En esta, la autora destaca cómo los derechos de la mujer han sido integrados y protegidos a través de distintas herramientas internacionales, como lo es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Este marco internacional es de suma importancia para proteger los derechos de la mujer y asegurar la igualdad en todos los ámbitos de la vida. La CEDAW es una de las herramientas más importantes para la promoción de los derechos de la mujer, ya que obliga a los estados firmantes a defender los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de la mujer. Por otro lado, el derecho a un medio ambiente sano también ha sido reconocido en el ámbito internacional. En su obra El derecho a un medio ambiente sano, su reconocimiento en el constitucionalismo comparado y el derecho internacional, Bernet Jovet y Jaira Manzano analizan cómo este derecho se ha incorporado en las constituciones de varios países y en tratados internacionales.
Por otra parte, el reconocimiento de este derecho dentro del derecho internacional demuestra un avance significativo en la sostenibilidad y protección del medio ambiente. A su vez, los estados están en la obligación de tomar medidas en cuanto a la degradación, en cuanto a un lugar habitable y saludable para sus ciudadanos y finalmente en la protección del medio ambiente. Aquí es donde el ecofeminismo y el derecho internacional se unen, ya que la defensa de los derechos de las mujeres y la sostenibilidad medioambiental son problemas interrelacionados. Por lo tanto, el ecofeminismo argumenta que para lograr una verdadera justicia sostenible es necesario abordar estas dos problemáticas de manera conjunta. El ecofeminismo proporciona una perspectiva crítica que destaca la relación entre la justicia de género y la justicia ambiental. Este enfoque es esencial para abordar los desafíos globales de manera mucho más efectiva, integrando la protección de los derechos humanos con la sostenibilidad ambiental. La integración de las perspectivas ecofeministas en el derecho internacional puede llevar a la integración de políticas más efectivas e inclusivas, que no solo protejan los derechos de la mujer y el medio ambiente, sino que también promuevan el desarrollo sostenible y equitativo. Para concluir, el ecofeminismo y el derecho internacional se unen para crear un enfoque holístico que proteja tanto a las personas como el planeta. Hay que resaltar que es muy importante tener estas interacciones ya que protegen más el medio ambiente entre el planeta y el ser humano. ¿Cuál es la relación entre el derecho ambiental y los derechos colectivos? La relación entre el derecho ambiental y los derechos colectivos es profunda y se manifiesta tanto a nivel local como internacional. Los derechos colectivos se refieren a las garantías específicas de comunidades que compartan identidad cultural, social y territorial, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades locales. Estos derechos abarcan aspectos como la autodeterminación, el acceso a los recursos naturales, la preservación del patrimonio cultural y el manejo del territorio. En este contexto, el derecho ambiental se entrelaza directamente con los derechos colectivos, ya que el entorno natural es fundamental para la supervivencia y el desarrollo de estas comunidades. Podemos identificar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales tal vez como uno de los principales defensores del medio ambiente, porque pues gracias a su conocimiento tradicional y a sus prácticas, pues han demostrado que son muy eficaces a la hora de conservar la biodiversidad y asimismo a la hora de mitigar los efectos del cambio climático. Un ejemplo son los territorios indígenas que se encuentran en la Amazonía, los cuales juegan un papel fundamental en la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto demuestra que proteger los derechos colectivos a sus tierras y modos de vida también es una forma de proteger al medio ambiente. En el ámbito internacional, el reconocimiento de los derechos colectivos y ambientales se ha expandido a través de instrumentos jurídicos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Estos documentos subrayan la importancia de la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales. Sin embargo, a pesar de estos avances, las violaciones de los derechos colectivos persisten debido a proyectos extractivos y a la expansión de actividades industriales que afectan al medio ambiente y el modo de vida de estas comunidades. En resumen, el vínculo entre el derecho ambiental y derechos colectivos radica en la interdependencia entre la preservación del entorno y el respeto a los modos de vida tradicionales. Las luchas por los derechos colectivos, entonces, no solo buscan justicia social, sino también una protección más amplia del medio ambiente, uniendo ambas causas. Es un esfuerzo global por la justicia ambiental y social. Desde el derecho internacional ambiental se pueden potenciar los resultados de la COP16. La
Conferencia de las Partes COP16 2024 se celebró en Cali, Colombia, como parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta conferencia reunió a representantes de más de 190 países para discutir acciones concretas para evitar y ralentizar la pérdida de la biodiversidad. En la COP16 se fortalecieron los compromisos globales, pues el derecho ambiental internacional puede establecer sistemas de seguimiento, los cuales permiten medir el progreso hacia la meta de proteger el 30% de estas áreas naturales para el 2030 y también permite el establecimiento de obligaciones vinculantes, que significa que a través de nuevas enmiendas o de nuevos acuerdos futuros, los países podrían legalmente estar obligados a cumplir alguno de sus compromisos aceptados, así aumentando la efectividad de las políticas acordadas en la COP16. El derecho ambiental internacional es un conjunto de tratados, acuerdos y normas que busca la coordinación de acciones de países con el fin de la protección del medio ambiente y asimismo para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Bien, ahora vamos a mencionar los principales instrumentos legales. En primer lugar está el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que técnicamente es el CDB, el cual se enfoca en el marco bajo el cual se organiza la COP y se establecen metas de conservación y en especial se busca una conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. En un segundo lugar está el Protocolo de Nagoya, que está enfocado en el acceso a los recursos energéticos y la distribución justa de los beneficios. Y por último está uno muy conocido que es el Acuerdo de París, que técnicamente está relacionado con el cambio climático, cuyas medidas influyen directamente en la conservación de ecosistemas y especies. En la COP16 se fortalecieron los compromisos globales, pues el derecho ambiental internacional puede establecer sistemas de seguimiento, los cuales permiten medir el progreso hacia la meta de proteger el 30% de estas áreas naturales para el 2030 y también permite el establecimiento de obligaciones vinculantes, que significa que a través de nuevas enmiendas o de nuevos acuerdos futuros, los países podrían legalmente estar obligados a cumplir alguno de sus compromisos aceptados, así aumentando la efectividad de las políticas acordadas en la COP16. Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otros mecanismos pueden ser esenciales para movilizar recursos hacia la restauración de ecosistemas degradados, especialmente en regiones críticas como la Amazonía. El uso de instrumentos financieros como bonos de biodiversidad y pagos por servicios ecosistémicos pueden incentivar a los países y a las comunidades locales a proteger sus ecosistemas y proteger sus recursos naturales. Algo relevante a mencionar es la cooperación y transferencia de tecnologías, ya que existen acuerdos multilaterales, los tratados internacionales pueden fomentar una mayor cooperación entre países para compartir tecnologías de conservación y restauración, cruciales para la implementación efectiva de las medidas discutidas en la COP16. Y en segundo lugar, algo muy importante que tenemos que mencionar es la reducción de brechas tecnológicas, ya que la tecnología es una de las mejores herramientas para la protección del medio ambiente. En pro de esto, técnicamente se facilita la transferencia de tecnologías verdes, particularmente en sectores clave como la agricultura y la gestión forestal, para ayudar en países en desarrollo a cumplir sus metas de biodiversidad. Cógelo. ¿Cuál es la importancia de las cortes y jurisdicciones internacionales? Las cortes y jurisdicciones internacionales son instituciones creadas con el fin de la resolución de conflictos entre estados, asimismo para proteger los derechos humanos y para garantizar la justicia a nivel global. Entre las más conocidas se encuentran la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, encargado de resolver disputas legales entre estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas internacionales. La CIJ tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Su papel es crucial para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional, proporcionando un foro de resolución pacífica de conflictos legales.
Asimismo, la CIJ también ayuda a desarrollar y aclarar las normas del derecho internacional por medio de sus fallos y decisiones. La Corte Penal Internacional Se dedica a juzgar individuos acusados de crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La CPI también tiene su sede en La Haya, Países Bajos. La CPI busca garantizar que los perpetradores de los crímenes más atroces no queden impunes, asegurando la justicia para las víctimas y también actuando como un disuasivo para futuros crímenes. Lo que busca es mostrar la rendición de cuentas a nivel global. Corte Europea de Derechos Humanos Es un órgano fundamental del Consejo de Europa que protege los derechos humanos y las libertades principales de los europeos y tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Por otra parte, la importancia de la Corte Europea de Derechos Humanos radica en que ésta proporciona un mecanismo para que los individuos busquen justicia cuando creen que sus derechos han sido violados por los Estados miembros del Consejo de Europa. A través de las sentencias, la CEDH ha establecido importantes precedentes en la protección de los derechos humanos en Europa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos Supervisa el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y emite fallos vinculantes de casos de violaciones de derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta corte tiene su sede en San José, Costa Rica. La Corte VIH es esencial para la protección de los derechos humanos en América Latina. Proporciona recursos para las víctimas de violaciones de derechos humanos y presiona a los estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de la importancia de las cortes y jurisdicciones internacionales, es importante tener en cuenta que estas tienen varias funciones clave que subrayan su importancia. En primer lugar, la resolución de disputas. Estas instituciones proporcionan un mecanismo pacífico para la resolución de conflictos entre estados. Tengamos en cuenta que así se evita el uso de la fuerza y promoviendo la diplomacia y el diálogo. En un segundo lugar está la protección de los derechos humanos, algo fundamental, que técnicamente las cortes internacionales juegan un papel crucial en la defensa y promoción de los derechos humanos, ofreciendo a las víctimas en casos graves una instancia para buscar la justicia y la reparación. Un tercer lugar, y algo muy importante resaltar, es el desarrollo del derecho internacional, ya que técnicamente a través de sus decisiones y sentencias, estas cortes contribuyen al desarrollo y clarificación del derecho internacional. Y finalmente tenemos la responsabilidad y rendición de cuentas al juzgar a individuos responsables de crímenes graves. Las cortes internacionales aseguran que nadie está por encima de la ley, promoviendo la justicia y disuadiendo futuras violaciones en el derecho internacional. explora cómo las cortes internacionales han influido en la protección de los derechos humanos en América Latina. En su libro Luchas locales, Cortes internacionales, una exploración de la protección multinivel de los derechos humanos en América Latina. Las luchas locales por justicia a menudo encuentran un aliado poderoso en las cortes internacionales que pueden ejercer presión sobre los gobiernos locales y nacionales para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido fundamental a la hora de la resolución de casos de violaciones de derechos humanos en la región, lo cual pues ha brindado a las víctimas una vía para obtener justicia y también reparación cuando las vías nacionales fallan. A pesar de su importancia, las cortes y jurisdicciones internacionales presentan muchos desafíos hoy en día. Por ejemplo, el no cumplimiento de algunas de sus decisiones por parte de varios estados, asimismo la limitación que tienen jurisdiccionalmente para algunos casos y también que pues necesitan varios recursos para cumplir sus labores. No obstante, estas instituciones representan una oportunidad inmensa para fortalecer el sistema jurídico global y garantizar que los derechos humanos se respeten en todas partes. A manera de conclusión, tengamos en cuenta que las cortes y jurisdicciones internacionales juegan un papel esencial en la resolución de disputas, la protección de los derechos humanos, el desarrollo del derecho internacional y la promoción de la responsabilidad y rendición de cuentas. La obra de Rodrigo Urueña, del 2013, destaca la relevancia de estas instituciones en la protección multinivel de los derechos humanos, especialmente en regiones como América Latina y Asia.
Es que a contar, están como muy a contar. No, Sí, así. ¿Por qué es importante la resolución de disputas en el derecho internacional? Cuando hablamos de la resolución de conflictos, en términos generales podríamos definir la resolución de conflictos como el proceso que llevan a cabo dos o más estados. Tengamos en cuenta que se presenta un desacuerdo o conflicto por medio de algunos de los mecanismos y herramientas que han sido planteados a lo largo de la historia del derecho internacional. El derecho internacional ha evolucionado a lo largo de los años, lo que ha permitido que se creen nuevos modelos de resolución de problemas. Esto se usa dependiendo de la complejidad y la naturaleza del mismo. Esto lo que busca es que se evite totalmente las últimas instancias, que sería un conflicto bélico. Ahora, según el texto del derecho internacional en el contexto de la globalización, conflictos y transformaciones de Burgos Silva, el derecho internacional público cuenta con un conjunto de mecanismos de solución de controversias que van desde aquellos de carácter más político hasta los de orden meramente judicial, pasando por un rango variado de opciones cuasi informales como la mediación, la conciliación y el arbitramiento. Su funcionamiento ha descansado en buena parte en la voluntad de los estados que los crean y los admiten y finalmente aceptan sus decisiones como obligantes a pesar de las dificultades de coerción que tiene el derecho internacional público. Con todo, el contexto de la globalización y sus conflictos parece estar ajustado al anterior esquema. En conclusión, la resolución de conflictos es esencial para la toma de decisiones en pro de lo social, en pro de las personas, aún en contra de los intereses y las voluntades de un Estado o de un grupo de Estados, velando así por la defensa de los derechos humanos y en búsqueda de la paz mundial. Y este es el final de nuestro último parcial de Derecho Internacional. Salud. Las Hoy, no mentira, hoy no. Gabs, ¿qué opinas? Es que hace mucho sol. No, espérate, me aguanta.